Las calles de un barrio olvidado en las afueras de Madrid eran una pintura en tonos de gris en aquel riguroso invierno. La humedad se aferraba a las fachadas desgastadas de los edificios, dibujando mapas de melancolía en las paredes que hacía mucho tiempo no veían una nueva capa de pintura. El aire, pesado y helado, cargaba el olor a carbón quemado y a una pobreza persistente. Pequeños talleres mecánicos, como heridas abiertas en el paisaje urbano, exhalaban el olor característico de la grasa y el metal frío, el perfume del trabajo diario. Era un mundo de subsistencia, de manos encallecidas y sueños aplazados. Y allí, en medio de una calle estrecha y remendada, como una joya caída en el lodo, un Bentley de último modelo, negro y reluciente, reposaba en un silencio forzado, una afrenta de lujo y poder totalmente fuera de lugar en la realidad que lo rodeaba. Dentro del vehículo, aislado del frío y del mundo que despreciaba, estaba Adrián Torres. A sus 58 años era la personificación de éxito material, un magnate del sector inmobiliario que había conquistado España, pero que había perdido el alma en el proceso. Vestía un abrigo de cachemira que valía más que la mayoría de los coches que circulaban por aquel barrio, y su traje, hecho a medida, no presentaba ni una sola arruga. Su rostro, cincelado por la arrogancia de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, era una máscara de impaciencia. Sin embargo, para un observador atento, sus ojos revelaban una verdad más profunda, un vacío abismal, la expresión de un hombre que lo poseía todo y al mismo tiempo no tenía nada que verdaderamente importara. El humo blanco que escapaba del capó abierto del Bentley era como un suspiro de agotamiento del propio motor, un espejo del alma de Adrián. Miraba por la ventanilla tintada con un asco mal disimulado. Cada edificio decrépito, cada rostro marcado por el tiempo y la dificultad, era un recordatorio de un mundo que había hecho todo lo posible por dejar atrás. La avería del coche no era solo un inconveniente, era una violación, una grieta en su armadura de perfección. Este contratiempo lo aprisionaba allí, forzándolo a confrontar un escenario que representaba todo lo que él más temía: la fragilidad, el desorden, el fallo. Su imperio se había construido sobre la premisa del control absoluto, y allí estaba él, impotente, en una calle anónima. A pocos metros de allí, en un contraste casi poético, se encontraba el taller mecánico Morales. El nombre, pintado a mano en un letrero de madera ya gastado por el tiempo, era la única herencia visible de su antiguo dueño. Por dentro, el espacio era un santuario de trabajo honesto. Herramientas antiguas, pero impecablemente organizadas, colgaban de las paredes como instrumentos quirúrgicos. El suelo de cemento, manchado por décadas de aceite y grasa, contaba la historia de innumerables motores que allí fueron devueltos a la vida. El olor no era solo de metal, sino de dedicación, un aroma que hablaba de un propósito que trascendía la mera reparación de máquinas. Era un lugar con alma, un refugio contra el frío y el olvido del mundo exterior. En este refugio trabajaba Leo. A sus 25 años era una paradoja andante. Su joven rostro estaba casi siempre manchado de grasa, pero esa máscara de hollín no lograba ocultar el brillo intenso de sus ojos azules, dos zafiros de esperanza en medio de la penumbra. Vestía un mono de trabajo viejo, con más remiendos que tela original, y sus manos, aunque gruesas y encallecidas por el trabajo pesado, se movían con la precisión de un pianista. Había una delicadeza en sus gestos, una intimidad con las piezas de metal, como si pudiera sentir el pulso cansado de los motores solo con el tacto, entendiendo sus dolores y secretos más profundos con una intuición que rozaba lo mágico. La pasión de Leo por la mecánica era su religión. Para él, un motor no era solo un conjunto de pistones y engranajes, era un corazón de metal. Creía que cada coche que llegaba a su taller tenía una historia, un alma que necesitaba ser comprendida y sanada. Dar vida era como describía su trabajo, una filosofía heredada de su difunto mentor, el señor Morales. Esa creencia era su habilidad secreta, la fuerza que lo impulsaba a ver belleza en el óxido y potencial en el fallo. Mientras el mundo veía chatarra, Leo veía la posibilidad de la resurrección, una metáfora de su propia vida resiliente en medio de las adversidades. La realidad, sin embargo, era menos romántica. El taller, el único hogar que había conocido desde que quedó huérfano, era también una carga. El señor Morales le había dejado el negocio, pero también una montaña de deudas que Leo luchaba por pagar. Cada día era una batalla por la supervivencia, trabajando incansablemente de sol a sol, a menudo olvidándose de comer. El miedo a perder aquel espacio, el último vínculo físico con el hombre que había sido un padre para él, era una sombra constante que se cernía sobre sus hombros, convirtiendo su trabajo no solo en una pasión,
sino en un acto desesperado de preservación de la memoria y el legado. A pesar de sus propias luchas, la bondad de Leo era una luz que brillaba con terquedad. Era común verlo compartiendo su modesto almuerzo con los gatos callejeros que se acurrucaban cerca de la puerta del taller, o pasando sus pocas horas libres arreglando la vieja bicicleta de una vecina anciana sin aceptar un céntimo a cambio. Su integridad era inquebrantable, un código de honor, aprendido de su maestro. Creía firmemente en el valor del trabajo honesto y en la dignidad que éste proporciona, una riqueza que no podía medirse en euros, sino en el respeto que conquistaba silenciosamente en la comunidad que lo vio crecer. Dentro del Bentley, la temperatura subía, no por la calefacción, sino por la furia de Adrián. Gritaba por teléfono, su voz una cuchilla afilada cortando la quietud del coche de lujo. Al otro lado de la línea, su equipo de ingenieros de élite, los mejores que el dinero podía comprar, ofrecía diagnósticos inútiles y excusas baratas. «Incompetentes. ¿Les pago una fortuna para que me digan que no saben lo que es?», bramaba. La escena era el epítome de la ironía. El hombre que controlaba un imperio inmobiliario era incapaz de controlar su propia máquina, y todo su poder y dinero se mostraban inútiles ante una simple avería mecánica. El abismo entre los dos mundos era palpable. Adrián, envuelto en cachemira y cuero, estaba atrapado en una jaula de oro de Mississippi. Frustración completamente dependiente de otros para resolver un problema tangible. Afuera, en el frío cortante, Leo encontraba libertad y propósito en su trabajo manual. No necesitaba conexiones ni una cuenta bancaria abultada. Sus herramientas y su conocimiento eran su reino. Mientras Adrián veía el mundo a través de cifras y contratos, Leo lo veía a través de la lógica pura de la mecánica, un lenguaje universal que no distinguía un coche popular de un Bentley de lujo. El recuerdo del señor. Morales era un faro en la vida de Leo. Recordaba vívidamente las tardes pasadas junto al viejo maestro, las manos de ambos sucias de grasa. «Nunca olvides, muchacho», decía Morales con su voz ronca. «Un motor tiene su propio ritmo, su propio corazón. Tienes que aprender a escucharlo. Y recuerda, nuestro conocimiento no es para engrandecernos, sino para servir. La dignidad reside en un trabajo bien hecho, no en el precio que cobras por él». Esas palabras eran el evangelio de Leo, el cimiento, sobre el cual construía no solo coches, sino su propia identidad y carácter. La presencia del Bentley no pasaba desapercibida. Algunos vecinos espiaban por las ventanas, otros pasaban deprisa, lanzando miradas de reojo que mezclaban curiosidad, resentimiento y un cierto recelo. Aquel coche era un alienígena, un símbolo de una galaxia de riqueza y poder que jamás alcanzarían. Representaba el Madrid de las postales, de los barrios nobles, de los restaurantes caros y de la política influyente. Era un recordatorio de la distancia social que los separaba del resto de la ciudad, un muro invisible, pero tan sólido como el hormigón de sus envejecidos edificios. La soledad de Adrián era tan lujosa como su mansión en Salamanca. El silencio que lo recibía en casa cada noche era ensordecedor, un eco de su fracaso en construir relaciones genuinas. Su vida era una sucesión de transacciones, de fusiones y adquisiciones, donde las personas eran meros peones en su tablero de ajedrez corporativo. La avería del coche en aquel barrio olvidado era más que un problema logístico. Era un espejo cruel de su propia condición. Su exterior era impecable, pulido y caro, pero por dentro su motor estaba parado, roto, incapaz de llevarlo a ningún lugar que realmente importara. De repente el motor del Bentley emitió un último sonido, un estertor metálico, seguido por una nueva y densa nube de humo blanco. Era el fin. La máquina se había rendido. Adrián, con un gesto de rabia contenida, terminó la llamada y arrojó el móvil al asiento del copiloto. El silencio que siguió fue pesado, llenado solo por el sonido de su propia respiración frustrada. Afuera, Leo, habiendo terminado su trabajo, se secó las manos en un trapo sucio. Sus ojos azules, curiosos y analíticos, finalmente se fijaron en el coche de lujo varado. Para él, no era un símbolo de estatus, sino un desafío, un rompecabezas mecánico que clamaba por una solución. La colisión de dos universos estaba a punto de suceder. Por un lado, un magnate atrapado por su propia riqueza, impotente ante un fallo que el dinero no podía arreglar. Por el otro, un joven mecánico que poseía una riqueza inmaterial, un conocimiento profundo y un alma pura. ¿Qué sucede cuando el orgullo herido se encuentra con la dignidad silenciosa? Antes de descubrir la respuesta a esa pregunta, queremos saber desde dónde nos estás acompañando. Deja en los comentarios tu ciudad y la hora en que estás viendo esto. Y si crees en el poder de las conexiones inesperadas, suscríbete ya al canal para no perderte ni un segundo de esta emocionante historia. Movido por un instinto que trascendía la lógica o el miedo social, Leo decidió actuar.
Observó al chofer exasperado y al hombre rico dentro del coche y no vio estatus, solo un problema que necesitaba una solución. Era su naturaleza. Dejar que un motor sufriera sin siquiera intentar ayudar iba en contra de todos sus principios. Con un suspiro que formó una pequeña nube en el aire gélido, se limpió el exceso de grasa de las manos en el mono, cruzó la calle y caminó hacia el Bentley, una pequeña figura de determinación contra una montaña de metal y arrogancia. Cada paso era una reafirmación silenciosa del juramento que se había hecho a sí mismo. Nunca ignorar una llamada de ayuda, ya viniera de una máquina o de un hombre. Golpeó suavemente el cristal del copiloto, un toque respetuoso, casi tímido. Adrián, interrumpido en su torbellino de rabia, giró la cabeza bruscamente, sus ojos clavándose en Leo con desprecio inmediato. La visión del joven mecánico, con el rostro sucio y la ropa gastada, solo aumentó su irritación. Para Adrián, Leo era solo una pieza más de aquel escenario decrépito, una mosca zumbando en su ventana, una intromisión no deseada en su mundo de orden y limpieza. Hizo un gesto de desdén con la mano, una orden silenciosa para que el chico desapareciera, antes incluso de dignarse a bajar la ventanilla y escuchar lo que tenía que decir. El chofer, un hombre robusto con un traje que parecía incómodo en sus anchos hombros, salió del coche e interceptó a Leo con una autoridad ensayada. «¿Qué quieres, muchacho? Estamos ocupados», dijo con voz grave y condescendiente. «No necesitamos ayuda. El señor Torres tiene a los mejores especialistas de Europa ocupándose de esto». Miró a Leo de arriba abajo. El desprecio en su rostro era un espejo del de su jefe. El mensaje era claro. No perteneces a este lugar. Tu ayuda no es necesaria ni deseada. Vuelve a tu taller y deja los asuntos de gente importante para quienes entienden de ellos. Leo, sin embargo, no se encogió ni se dejó intimidar. Había lidiado con el escepticismo toda su vida. Su mirada pasó por encima del chofer y se fijó en la silueta de Adrián dentro del coche. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero cargada de una confianza que provenía del conocimiento puro, no de la arrogancia. «Con todo el respeto, señor, estaba observando desde mi taller», comenzó, señalando con la barbilla en inontations, dirección al capó abierto. «Veo la forma en que sale el humo, su color. Oí el sonido que hizo el motor antes de pararse. No es un problema electrónico complejo que se resuelva por teléfono». Fue entonces cuando Leo pronunció la frase que lo cambiaría todo. Con una claridad que cortó el aire frío, dijo: «Señor, el problema no es el motor, es el sistema de refrigeración. Es un defecto simple de corregir si se sabe dónde mirar». La especificidad de su diagnóstico, la confianza desprovista de Kate, cualquier vacilación fue como una piedra lanzada contra el cristal de la certeza de Adrián. Sus especialistas habían hablado de fallos de software, sensores defectuosos, problemas en la inyección de combustible. Nadie había mencionado algo tan básico, tan mecánico. La audacia del chico era, al mismo tiempo, irritante e intrigante. Una batalla silenciosa tuvo lugar dentro de Adrián. Su mente, programada para desconfiar y descartar cualquier cosa que no viniera de una fuente acreditada y cara, le gritaba que ignorara al joven. ¿Cómo podría un don nadie de un barrio miserable saber más que un equipo de ingenieros formados en las mejores universidades? Era absurdo, pero la frustración de una hora de espera, la inutilidad de su equipo de élite y una chispa de curiosidad que no lograba apagar lo llevaron a una decisión impulsiva. Cansado y aburrido, decidió seguirle el juego al chico, aunque solo fuera para divertirse con su inevitable fracaso. El cristal oscuro del Bentley descendió suavemente, revelando el rostro impasible de Adrián. Sus ojos fríos y analíticos recorrieron a Leo, midiéndolo, evaluándolo como lo haría con una inversión de riesgo. «¿Y qué te hace pensar?», dijo, su voz goteando escepticismo y desdén, «¿que entiendes algo de un motor como este? ¿Te has acercado alguna vez a un coche que cuesta más que todo tu barrio?». La pregunta fue diseñada para humillar, para poner a Leo en su sitio, para reafirmar la distancia insalvable entre sus dos mundos. La respuesta de Leo fue demoledora en su simplicidad. No intentó defenderse ni presumir. Solo respondió con la verdad de su oficio. «Señor, todos los motores tienen un corazón. Y todos hablan un idioma. El sonido, la vibración, el olor, el color del humo. Son palabras. Este coche está diciendo que tiene sed, no que está enfermo del corazón. Es un patrón que conozco. No lo aprendí en libros, lo aprendí con las manos». Hablaba con la naturalidad de un artista describiendo sus pinturas, un lenguaje que Adrián, inmerso en hojas de cálculo y contratos, simplemente no podía comprender. La paciencia de Adrián, ya agotada por una hora de fracasos y excusas de su equipo,
finalmente se rompió. La simplicidad confiada de Leo contrastaba de forma flagrante con la complejidad inútil de sus especialistas. «Está bien», gruñó la palabra cortando el aire. Se giró hacia su chofer, que lo miraba estupefacto. «Abre el capó del todo. Vamos a ver qué puede hacer este genio». El sarcasmo en su voz era tan espeso que se podía tocar. Un último intento de mantener su superioridad ante aquella situación surrealista e inexplicable. A Leo no le afectó el tono de burla. Simplemente asintió y se acercó al motor expuesto como un cirujano acercándose a una mesa de operaciones. No poseía los portátiles de diagnóstico, ni los sofisticados equipos electrónicos del equipo de Adrián. De un bolsillo de su mono sacó una herramienta peculiar, una vieja llave inglesa, modificada con una punta fina y curvada, una pieza única que él mismo había forjado, un legado de ingenio heredado de Morales. El chofer, de brazos cruzados, observaba con una sonrisa de escarnio, anticipando el momento en que el chico admitiría su derrota. Los movimientos de Leo eran un ballet de eficiencia. Sus manos, que parecían grandes y toscas a primera vista, se movían con una agilidad sorprendente por entre la compleja red de cables, mangueras y componentes del motor de 12 cilindros. No miraba con confusión, sino con reconocimiento. Cada pieza le parecía familiar. Su confianza tranquila y la economía de sus gestos comenzaron a corroer lentamente el escepticismo del chofer, que ahora observaba con una curiosidad creciente. Leo, por su parte, estaba en su propio mundo, inmerso en el diálogo silencioso con la máquina. Desde dentro del coche, Adrián observaba la escena por el parabrisas. Se vio hipnotizado por la concentración en el rostro del joven. Había una pureza en aquella dedicación, una ausencia total de pretensión. Y entonces una imagen fantasmal surgió de las profundidades de su memoria, su propio hijo, Mateo, años atrás, con la misma expresión de foco intenso, el mismo brillo en los ojos mientras explicaba con entusiasmo el funcionamiento de un viejo motor de motocicleta. El recuerdo fue un golpe rápido e incómodo, una punzada de algo que se negaba a nombrar, un sentimiento que había enterrado bajo el peso de su imperio. Leo, con la punta de su herramienta personalizada, navegó por debajo de una cubierta de plástico, guiado solo por el tacto y la intuición, y entonces la encontró, la causa de todo el caos, una pequeña y casi invisible válvula del sistema de refrigeración, una pieza insignificante atascada por la contracción del metal causada por el frío extremo que bloqueaba el flujo del líquido refrigerante. Era un fallo puramente mecánico, tan sutil y anacrónico que los sofisticados sistemas de diagnóstico computerizado del coche, programados para buscar errores electrónicos, ni siquiera podían detectarlo. Era un problema del viejo mundo en una máquina del nuevo mundo. Con un movimiento preciso, un giro calculado de su muñeca, Leo usó la punta de su herramienta para forzar la válvula. Se oyó un clic suave pero audible, el nítido sonido del metal al soltarse. Fue el sonido de la liberación, el sonido de la solución. Luego dio un leve toque en la carcasa de la válvula, como quien despierta a alguien de un sueño profundo. El trabajo estaba hecho. Retrocedió un paso. La expresión tranquila de su rostro no cambió, como si el resultado fuera para él una certeza desde el principio. «Puede encender el motor ahora, por favor», dijo Leo, su voz tranquila rompiendo el tenso silencio. Se limpiaba la punta de la herramienta en su mono con su trabajo ya concluido. El chofer miró a Adrián, quien asintió con un gesto impaciente. Con un bufido de incredulidad, el chofer se sentó al volante, girando la llave con la clara expectativa de que no pasaría nada, listo para echar al chico entrometido. Estaba a punto de llevarse la mayor sorpresa de su carrera profesional. En el instante en que la llave giró, el motor V2 se despertó, pero no con el sonido ahogado de antes. Cobró vida al instante con un ronroneo profundo, suave y perfectamente afinado. El sonido de la salud mecánica. En el salpicadero, las luces de advertencia rojas y amarillas, que antes parpadeaban en pánico, se apagaron una a una, como estrellas desapareciendo al amanecer. La nube de humo blanco había desaparecido por completo. El silencio que siguió fue llenado únicamente por el sonido potente y estable de uno de los motores más sofisticados del mundo, funcionando en perfecta armonía. El chofer se quedó paralizado. Sus manos todavía estaban en el volante, pero su mente se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Pisó ligeramente el acelerador. El motor respondió con un rugido vigoroso y limpio. No había vacilación, no había fallo. Era perfecto. Levantó la vista del panel de Munesier, instrumentos hacia la figura de Leo, de pie tranquilamente afuera, y su boca se abrió en una O de puro asombro. Toda su visión del mundo, basada en la jerarquía y la especialización, había sido puesta patas arriba por un joven mecánico de bar.
Adrián abrió la puerta y salió del coche. Sus zapatos italianos, hechos a mano, pisaron la acera sucia con una vacilación que rara vez mostraba. Caminó lentamente hasta la parte delantera del vehículo, con los ojos fijos primero en el motor que ahora funcionaba sin fallos, una obra maestra de la ingeniería que poseía pero no entendía. Luego levantó la mirada hacia el rostro de Leo. Un rostro joven, manchado de grasa, pero con unos ojos que contenían una sabiduría antigua y una calma inquebrantable. El shock en el rostro de Adrián era visible, una fisura en su máscara de control eterno. Para un hombre como Adrián, acostumbrado a problemas monumentales que exigían soluciones igualmente monumentales, fusiones hostiles, batallas legales, negociaciones multimillonarias, la simplicidad y la velocidad de aquella reparación eran incomprensibles. Pagaba fortunas a especialistas para que resolvieran problemas y habían fracasado. Y este muchacho, con una herramienta improvisada y unos minutos de trabajo, había tenido éxito. Su cosmovisión, donde el dinero era la llave maestra que abría todas las puertas y resolvía todos los problemas, estaba siendo violentamente sacudida en sus cimientos. Instintivamente recurrió a su herramienta, universal, la única solución que conocía para todas las situaciones. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo de cachemira y sacó un fajo grueso de billetes de 500 euros. «Tenías razón, muchacho», dijo, con la voz un poco ronca por la sorpresa. «Dime tu precio». No fue una oferta de gratitud, sino un reflejo condicionado. Un acto para restaurar el orden natural de las cosas, para transformar aquella demostración de habilidad en una mera transacción comercial, algo que pudieras controlar y entender. Leo miró el dinero. El fajo era más de lo que ganaba en un año de duro trabajo. Podría pagar todas las deudas del taller, comprar herramientas nuevas, tal vez incluso permitirse una semana de descanso. La tentación era real, una promesa de alivio inmediato para todas sus preocupaciones. Pero entonces levantó los ojos del dinero y miró al hombre que se lo ofrecía. Vio la arrogancia todavía allí, el intento de comprar su dignidad, de reducir su conocimiento a un puñado de papel. Y supo lo que su maestro, el señor Morales, habría hecho. Una sonrisa tranquila, casi melancólica, iluminó el rostro de Leo. Fue una sonrisa que desarmó por completo la tensión del momento. Negó suavemente con la cabeza, un gesto de rechazo que no contenía ofensa, solo una firmeza silenciosa. «Mi maestro me enseñó que el conocimiento no se vende, se comparte», dijo, sus palabras flotando en el aire frío como una verdad innegable. La frase era simple, pero llevaba el peso de una filosofía de vida, una declaración de independencia de un mundo regido por el beneficio. Luego, mirando directamente a los ojos de Adrián, que ahora estaban llenos de confusión, Leo completó: «Invítame a un café uno de estos días». El rechazo del dinero, combinado con la oferta de un gesto humano tan simple y común, fue más impactante para Adrián que la propia reparación del coche. No fue un acto de orgullo desafiante, sino una lección de dignidad. Leo estaba rechazando no solo el dinero, sino todo el sistema de valores de Adrián, y lo hizo con una amabilidad que hacía el rechazo aún más poderoso y desconcertante. La frase «mi maestro me enseñó» resonó en la mente de Adrián, no como las palabras de Leo, sino como un eco fantasmal de una voz del pasado. La imagen de su hijo Mateo surgió con una claridad dolorosa. Mateo, con su pasión por las motocicletas viejas, su aversión al mundo corporativo de su padre, su sueño de abrir un taller para enseñar a jóvenes sin recursos. Recordaba a su hijo diciendo cosas similares, hablando del alma de las máquinas y del valor del trabajo honesto, ideas que Adrián había ridiculizado como idealismo ingenuo e infantil. El recuerdo se profundizó, convirtiéndose en un flashback vívido y doloroso. Adrián se vio en su garaje inmaculado, gritándole a Mateo que tenía las manos sucias de grasa. «Vas a tirar tu vida a la basura con esa porquería. Tienes un cerebro, una educación y quieres ser un mecánico de quinta, un fracasado». Recordó la mirada herida en los ojos de su hijo, el portazo, la marcha abrupta. Fue la última conversación que tuvieron antes del accidente de moto que le quitó la vida a Mateo. Una pelea sobre la misma pasión que Adrián veía ahora en los ojos de Leo. El dolor de esa pérdida, un luto que había suprimido metódicamente bajo toneladas de trabajo y adquisiciones, irrumpió con la fuerza de una presa al romperse. La culpa, la vergüenza, el arrepentimiento, todo salió a la superficie, asfixiándolo. En el rostro de aquel joven mecánico, en su postura digna y en sus sabias palabras, Adrián ya no veía a un extraño. Veía al fantasma de su hijo, la personificación de todo lo que había despreciado, juzgado y perdido para siempre. La semejanza era tan profunda que dolía físicamente.
En ese instante, la armadura de Adrián Torres, forjada en décadas de éxito implacable e insensibilidad calculada, se agrietó. La arrogancia se disipó como el humo, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y desconocida. Ya no sentía rabia ni desprecio. Sentía una mezcla abrumadora de vergüenza por su actitud y una admiración reticente por la integridad del muchacho. Miró a Leo, pero ya no lo vio como un chaval de un barrio pobre. Lo vio como un mensajero, un espejo que reflejaba la parte más oscura de su propia alma. El incidente de la avería se había transformado en un conflicto mucho más profundo. Ya no se trataba de un coche roto, sino de una vida rota. La guerra ahora no era entre el rico y el pobre, sino dentro del propio Adrián. Una batalla entre el hombre que era y el hombre que podría haber sido, el padre que había fracasado en ser. Sus murallas, construidas con tanto esmero para mantenerlo a salvo de las emociones, se estaban desmoronando ladrillo a ladrillo bajo la mirada tranquila de un joven mecánico. Leo, completamente ajeno al terremoto emocional que había provocado, interpretó el silencio de Adrián como el final de la conversación. Para él, el trabajo estaba hecho, la lección de su maestro había sido honrada. Hizo un gesto de asentimiento respetuoso, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la seguridad y familiaridad de su taller, dejando atrás a un hombre rico en un silencio devastador. Su paso era ligero, el de alguien que está en paz con sus elecciones y con el mundo. El chofer, todavía en estado de shock, miraba de su jefe a la figura de Leo que se alejaba. Esperaba una orden, un grito, cualquier cosa. Pero Adrián permanecía inmóvil, congelado en su sitio, con los ojos fijos en la espalda de Leo. El silencio era pesado, cargado de significados no expresados. El ronroneo perfecto del motor del Bentley era el único sonido, un testimonio irónico de la tormenta silenciosa que se formaba en el corazón de su dueño. La humillación comenzó a instalarse en Adrián, pero no era una humillación impuesta por Leo. Era una vergüenza que venía de dentro, un reconocimiento tardío de su propia arrogancia y ceguera. Aquel chaval, como lo había llamado en su mente, no solo había arreglado su coche, sino que también había expuesto la bancarrota de su carácter. Lo había tratado con desdén, y a cambio había recibido una lección de dignidad que su propio hijo había intentado enseñarle y que él se había negado a aprender. En un último y desesperado espasmo de su antiguo yo, la arrogancia de Adrián regresó, pero de una forma distorsionada y performática. Era un mecanismo de defensa, un intento de recuperar el control de la narrativa, de transformar su humillación en una demostración de poder. «¡Espera!», gritó, su voz sonando más alta y más áspera de lo que pretendía. El sonido resonó en la calle silenciosa, haciendo que Leo se detuviera y se diera la vuelta, con una expresión de interrogación en su rostro. Leo se detuvo a pocos metros de la puerta de su taller y se giró, sus ojos azules inquisitivos fijos en Adrián. El magnate caminó en su dirección, acortando la distancia entre ellos. Una sonrisa extraña y forzada jugaba en sus labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos ahora turbulentos. Necesitaba desesperadamente revertir la dinámica de poder, rebajar la genialidad de Leo a un truco de suerte, a algo que él, Adrián Torres, pudiera dominar y definir en sus propios términos. «Te crees muy listo, ¿verdad?», dijo Adrián, la voz cargada de un tono condescendiente que sonaba falso incluso para sí mismo. Gesticuló con grandilocuencia, primero hacia su coche impecablemente reparado, luego hacia el decrépito taller de Leo, como si comparara un palacio con una chabola. Iba a transformar aquel momento de vulnerabilidad en un espectáculo público, una apuesta donde él, como siempre, definiría las reglas y controlaría el resultado. Era la única manera que conocía para lidiar con lo que estaba sintiendo. Mirando fijamente a Leo, lanzó el desafío, su voz resonando con una burla teatral. «Muy bien, genio. ¿Tan bueno eres? Tengo una colección de coches clásicos, algunos con problemas que mis expertos no han podido resolver en años. Traeré uno de ellos aquí, el más difícil. Si tú, un chaval, consigues arreglar lo que ellos no pudieron, te doy 1.000.000 de euros». Dijo la última parte en voz alta, casi gritando, con una sonrisa de escarnio, para que su chofer y cualquier otra persona lo oyera. Era una promesa grandiosa, pero hecha con la certeza absoluta de que sería imposible de cumplir. El desafío estaba lanzado. Ante el desafío absurdo y la burla pública, Leo no demostró rabia ni vacilación. Había una calma en su semblante que desconcertó a Adrián más de lo que cualquier respuesta arrogante podría haberlo hecho. Con un simple asentimiento de cabeza aceptó. «Traiga el coche, señor», dijo con voz firme. «Haré lo que pueda». No había presunción en sus palabras, solo la promesa de un esfuerzo honesto. Esta aceptación silenciosa y digna fue el primer golpe contra la certeza de Adrián.
El magnate esperaba un rechazo, una discusión, una negociación. En cambio, recibió una aquiescencia serena que lo dejó sin guión, forzándolo a seguir adelante con su ridícula apuesta. A la mañana siguiente, la estrecha calle del barrio fue tomada por una conmoción sin precedentes. Un enorme camión plataforma con el logotipo de la empresa de logística de lujo de Adrián maniobraba con dificultad, atrayendo las miradas curiosas y desconfiadas de todo el vecindario. La gente salía de sus casas y tiendas, cuchicheando entre sí, tratando de entender qué hacía aquel monstruo de metal allí. El espectáculo era una demostración de poder, la manera de Adrián de transformar el desafío en un circo, con Leo como atracción principal. Quería que todos vieran al chico intentarlo y en su mente fracasar. Lentamente, con una solemnidad casi fúnebre, la rampa del camión descendió y reveló su carga. No era un coche cualquiera, era una leyenda, una obra de arte sobre ruedas, un hispano-suiza H6B de 1928, con una carrocería personalizada por un famoso artesano francés. Su pintura azul noche, aunque polvorienta, aún mantenía un brillo profundo. Las líneas elegantes y los detalles en cromo eran un testimonio de una edad de oro de la ingeniería española. Era más que un coche, era un pedazo de la historia, un símbolo del orgullo nacional, y estaba completa, absolutamente silencioso, su corazón eléctrico muerto desde hacía años. Adrián llegó poco después, no en su Bentley, sino en un sedán negro más discreto, aunque igualmente caro. No estaba solo, traía consigo a 2 de sus socios, hombres de rostros cínicos y trajes impecables, y también a su equipo de mecánicos de élite, los mismos que habían fracasado con el Bentley. Vinieron como una comitiva de buitres, listos para presenciar la masacre, para ver la confirmación de sus creencias, que los problemas complejos exigen soluciones caras y acreditadas, y no la intuición de un joven con un mono sucio. La tensión era como electricidad estática en el aire. Los expertos de Adrián inmediatamente rodearon el hispano-suiza, no para ayudar, sino para juzgar. Hablaban en voz alta, usando jerga técnica deliberadamente compleja, una forma de marcar territorio y menospreciar a Leo antes incluso de que empezara. El sistema del Corremi de 6 voltios es notoriamente inestable, dijo uno. Ya hemos rehecho todo el mazo de cables con cableado moderno, pero hay una fuga de corriente fantasma que no hemos podido aislar. Es un callejón sin salida, añadió otro. Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre las posibilidades de Leo, un intento de construir un muro de imposibilidad alrededor del desafío. Leo, sin embargo, parecía no oír. Ignoró a la comitiva de Adrián y se acercó al coche con una reverencia que sorprendió a todos. No abrió el capó de inmediato. En cambio, caminó lentamente alrededor del vehículo, sus dedos trazando las curvas de los guardabarros. Su expresión era de profunda concentración. Se inclinó apoyando la oreja contra la parrilla del radiador, como si intentara auscultar a un paciente en coma. Para él, aquello no era un objeto de apuesta, era un alma antigua que había sido silenciada y necesitaba ser escuchada con respeto. Adrián observaba cada movimiento, un torbellino de emociones conflictivas batallando en su interior. Una parte, la parte que construyó su imperio, la parte orgullosa y herida, deseaba que Leo fracasara estrepitosamente. Quería poder decir, te lo dije. Quería reafirmar su visión del mundo y borrar la humillación del día anterior. Pero otra parte, una parte más profunda y dolorosamente familiar, una parte que no veía desde hacía años, apoyaba en secreto el éxito del chico. Era la parte que aún recordaba la pasión de su propio hijo y que veía en Leo una improbable oportunidad de redención. El proceso de Leo comenzó de una manera totalmente heterodoxa. No cogió un multímetro ni un osciloscopio. En su lugar, entró en su taller y volvió con un libro antiguo y polvoriento sobre mecánica automotriz de los años 20, un regalo de su maestro. Lo abrió en una página que contenía los esquemas eléctricos originales del hispano-suiza. Con un lápiz y una hoja de papel, comenzó a redibujar el circuito, no como estaba, sino como debería ser en su forma más pura. Estaba ignorando el presente para entender el pasado. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia que exasperó a los expertos de Adrián. Leo no hacía nada en el sentido convencional. Pasaba largos periodos simplemente mirando, sentado en un cajón de madera frente al motor expuesto. Sus ojos seguían los caminos de los cables. Su mente parecía estar en otro lugar. Ocasionalmente se levantaba, trazaba un circuito con el dedo sucio de grasa y hacía una anotación en su papel. ¿Qué está haciendo? ¿Meditando? Se burló uno de los mecánicos a su colega. ¿Vamos a estar aquí todo el día viéndole mirar fijamente el motor? La noticia del desafío se extendió como la pólvora por el barrio. La multitud fuera del taller creció.
Vecinos, comerciantes, niños curiosos, todos se reunieron a una distancia respetuosa para presenciar el duelo improbable. Había un sentimiento de solidaridad en el aire. La mayoría apoyaba a Leo, su chico, el símbolo de que la inteligencia y la habilidad podían florecer incluso en ese suelo olvidado. Pero también estaban los cínicos, que meneaban la cabeza y murmuraban que el chico estaba siendo utilizado, que al final el hombre rico siempre gana y el pobre queda como un tonto. Los primeros intentos de Leo parecieron confirmar las predicciones de los pesimistas. Probó algunos diagnósticos convencionales, comprobando la continuidad de algunos circuitos principales con un multímetro antiguo. Cada prueba resultó en un callejón sin salida. La fuga de corriente era intermitente, apareciendo y desapareciendo sin un patrón lógico, un verdadero fantasma en la máquina. Con cada fallo, una sonrisa de satisfacción aparecía en los rostros de los mecánicos de Adrián. Se sentían validados, el orden natural del universo estaba siendo restaurado. La complejidad, después de todo, no podía ser vencida por la simplicidad. Los socios de Adrián, dos hombres llamados García y Ramírez, se le acercaron con sonrisas de burla. «¿Este es tu nuevo protegido, Adrián?», dijo García, con voz baja y venenosa. «¿Un chico que cree que puede arreglar una pieza de museo con un libro viejo y una mirada fija? Esto es una excentricidad, no una inversión. Nos está haciendo perder el tiempo y, francamente, se está volviendo una vergüenza». El rostro de Adrián permaneció como una máscara de piedra, pero sus manos, metidas en los bolsillos del abrigo, estaban cerradas con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. Leo, sin embargo, parecía impermeable a la presión y al desprecio que lo rodeaban. Estaba en su burbuja de concentración. El mundo exterior había desaparecido. En un momento que dejó a todos perplejos, cerró los ojos y colocó la palma de la mano sobre la fría tapa del motor. Permaneció así durante casi un minuto, en silencio absoluto, como si intentara sentir las vibraciones de la historia del coche, tratando de comunicarse con él a un nivel puramente intuitivo. Era la personificación de todo lo que su maestro le había enseñado. Para reparar, primero hay que entender el alma. Luego, para mayor asombro de la audiencia, comenzó a susurrar. Eran palabras casi inaudibles, un murmullo dirigido al motor. «¿Qué te han hecho, viejita? ¿Dónde te duele? Muéstrame lo que ellos no pudieron ver». Para los expertos, aquello era la prueba final de que el chico estaba loco. Intercambiaron miradas que lo decían todo. Era un espectáculo de ignorancia y superstición. Pero para Adrián, aquella extraña escena tocó un nervio expuesto. Era pasión en su forma más pura e irracional, la misma que él había condenado en su hijo como una locura. La mente de Leo trabajaba a toda velocidad. Empezó a formular una nueva teoría, una que los expertos, con sus mentes entrenadas en sistemas modernos, nunca considerarían. El fallo no era una única pieza rota. El problema era la propia modernización. A lo largo de los años, diferentes mecánicos habían intentado mejorar el coche, sustituyendo piezas originales por componentes más nuevos. Un relé aquí, un interruptor allá, un mazo de cables de plástico acullá. Eran parches, injertos de un cuerpo extraño que el sistema original, con su lógica eléctrica más simple y directa, estaba rechazando. Se dio cuenta de que las soluciones eran en realidad la enfermedad. Cada reparación moderna creaba un conflicto sutil, una pequeña anomalía eléctrica. Por sí solas eran insignificantes, pero juntas formaban una cascada de fallos, una rebelión del sistema original contra las partes invasoras. La fuga de corriente fantasma no era un fantasma, era la suma de decenas de pequeñas incompatibilidades. No necesitaba encontrar una pieza rota, necesitaba realizar una cirugía de purificación, quitar todos los injertos modernos y restaurar el sistema a su gloria original de 1928. Con una nueva determinación, Leo comenzó a trabajar de verdad, pero su trabajo era lo contrario de lo que se esperaba. No añadía, quitaba. Con unos alicates de corte, empezó a cortar y arrancar metódicamente los cables de plástico de colores que se habían instalado en las últimas décadas. Desatornilló relés modernos y cajas de fusibles que no pertenecían a aquel motor. Los expertos de Adrián observaban horrorizados, con la boca abierta en shock. «Dios mío, está destrozando el coche», exclamó uno de ellos. «Eso es un sistema de encendido electrónico adaptado. Va a hacer que el coche retroceda 50 años». El taller se convirtió en un escenario de deconstrucción. Leo trabajaba con una precisión febril, descartando en el suelo las piezas que consideraba tumores. Para los demás era un acto de vandalismo. Para él era una limpieza, una desintoxicación. Estaba quitando las capas de ignorancia que se le habían impuesto al coche a lo largo de los años,
tratando de encontrar el corazón original bajo todo aquel cableado moderno. Cada cable de plástico retirado era sustituido por un cable de tela trenzada, del tipo que se usaba en la época, que tenía guardado en un rollo antiguo. El proceso era meticuloso. No solo estaba sustituyendo cables, estaba restaurando la filosofía del diseño. Los sistemas antiguos funcionaban con principios diferentes, con tolerancias y resistencias que los componentes modernos simplemente ignoraban. Leo estaba, en la práctica, reconstruyendo el mazo de cables desde cero, usando su esquema dibujado a mano como un mapa hacia el tesoro perdido. El suelo alrededor del coche estaba ahora cubierto de cables de colores y piezas de plástico, los restos mortales de las mejoras fallidas. La multitud observaba en un silencio atónito. La confianza inicial de algunos vecinos comenzó a flaquear. Lo que Leo estaba haciendo parecía destructivo. Estaba desmontando en lugar de arreglar. Adrián sintió una oleada de pánico. Su apuesta, su humillación, todo se estaba desarrollando de una forma caótica e impredecible. Había esperado un fallo limpio, un diagnóstico erróneo. No esperaba esta carnicería mecánica, esta aparente locura que parecía más una autopsia que una reparación. Sus socios ya lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Entonces, Leo se detuvo. Había quitado todo lo que consideraba ajeno al sistema. Ahora, el motor parecía más limpio, más simple, pero también más desnudo. Había llegado al corazón del problema. Siguiendo el circuito de encendido original, encontró la pieza central, el magneto, el dispositivo que generaba el alto voltaje para las bujías, y al probarlo con su arcaico equipo, encontró el fallo final e insuperable. La bobina interna del magneto estaba muerta, su devanado de cobre roto por dentro, corroído por el tiempo. Fue en ese momento cuando el verdadero obstáculo se materializó, un muro de imposibilidad, la pieza necesaria. Una bobina de magneto enrollada a mano con especificaciones exactas de resistencia e inductancia. Para un hispano-suiza de 1928 era más que obsoleta. Simplemente ya no existía. No era algo que se pudiera encargar. Era una reliquia, un artefacto perdido en la historia de la tecnología automotriz. El desafío parecía haber llegado a su fin inevitable. Leo se enfrentaba a un problema que ni siquiera su genialidad podía sortear. El líder del equipo de expertos de Adrián, un hombre de mediana edad llamado Martínez, se acercó al magnate con un aire de triunfo sombrío. Señaló el magneto desmontado, en el banco de trabajo de Leo. «Eso es todo, señor Torres», dijo, con una satisfacción mal disimulada. «La bobina primaria está quemada. Como dijimos en nuestro informe hace 2 años, la pieza es insustituible. No se fabrica desde hace casi un siglo. Es el final del camino. Fin del juego». Sus palabras fueron lo suficientemente altas para que todos, incluido Leo, pudieran oírlas. Un pesado silencio cayó sobre el taller. La declaración de Martínez parecía definitiva. Un clavo en el ataúd de las esperanzas de Leo. Adrián sintió una oleada de decepción tan intensa que lo sorprendió. Se encontró mirando a Leo, esperando ver en su rostro la desesperación, la admisión de la derrota. Esperaba que el chico levantara las manos y se rindiera, lo que le daría una victoria amarga, pero una victoria al fin y al cabo. Pero lo que vio en el rostro de Leo no fue derrota. Fue algo totalmente diferente. Concentración. Leo no miraba a Adrián ni a los expertos. Miraba la bobina muerta en su mano, pero su mente estaba en otro lugar. Los engranajes giraban furiosamente en su cabeza. Recordaba noches pasadas con el señor Morales, que no solo le enseñó a reparar, sino también a crear. Morales le había contado historias de su propio padre, un artesano que, en los tiempos difíciles de la posguerra, fabricaba sus propias piezas por necesidad. «Si no existe Leo», la voz de su maestro resonó en su memoria. «Entonces debes darle vida». Y entonces, la chispa de la genialidad brilló en los ojos azules de cientos. «Leo». Una idea audaz, casi demencial, tomó forma en su mente. Si la pieza ya no existía en el mundo, no la buscaría. La recrearía. La haría nacer allí mismo, en ese humilde taller. Se dio la vuelta y caminó hacia un rincón oscuro y polvoriento del lugar, un rincón que no se había tocado en años. Después de mover algunas cajas viejas, reveló su tesoro secreto, una antigua bobinadora manual, una máquina de hierro fundido y manivela que había pertenecido al abuelo de Morales. La visión de aquella máquina arcaica provocó risas abiertas entre los mecánicos de Adrián. La tensión se rompió en burlas. «¿Esto es una broma?», soltó uno a carcajadas. «¿Va a ser una bobina de magneto? ¿A mano? ¿Cree que estamos en el siglo XIX?» La idea era tan absurda, tan fuera de la realidad de la mecánica moderna, que la vieron como el delirio final de un aficionado desesperado.
Hacer una pieza electrónica de precisión en una máquina de manivela era para ellos el equivalente a intentar construir un microchip con un martillo y un cincel. Leo ignoró las risas. Limpió el polvo de la bobinadora con un cuidado reverente. Luego comenzó a reunir sus materiales. De un viejo generador eléctrico que guardaba para piezas, empezó a desenrollar pacientemente el fino hilo de cobre esmaltado, probando su grosor y flexibilidad. Volvió a su libro, encontró las especificaciones de la bobina original, la resistencia en ohmios, la inductancia en henrios, y con un trozo de tiza comenzó a hacer cálculos complejos en la superficie de su banco de trabajo. Se estaba preparando para una tarea de artesanía extrema. La burla en el taller dio paso lentamente a un silencio curioso. Leo sujetó un nuevo núcleo en la bobinadora y comenzó el proceso. La manivela giraba a un ritmo constante, hipnótico. Su mano izquierda guiaba el hilo de cobre, fino como un cabello, capa por capa, con una precisión milimétrica. La narrativa visual cambió. Ya no se trataba de mecánica, sino de arte. Cada vuelta del hilo era crucial. Una superposición incorrecta, una tensión desigual y la bobina sería inútil. El único sonido en el taller era el chirrido rítmico de la manivela y la respiración concentrada de Leo. Adrián observaba, completamente hipnotizado, el mundo a su alrededor, sus socios impacientes, sus expertos arrogantes. Desapareció. Estaba viendo algo que nunca había presenciado en su vida de negocios, ni siquiera en las fábricas más avanzadas que había visitado. Estaba viendo la dedicación en su forma más pura, la fusión perfecta entre conocimiento, habilidad y voluntad. Ya no veía a un chaval o a un mecánico de quinta. Veía a un maestro artesano, a un artista en su taller. Veía con una claridad dolorosa la pasión que su hijo Mateo intentó mostrarle y que él había aplastado con su ignorancia. A medida que Leo trabajaba, la atmósfera en el taller sufría una transformación notable. El desprecio en los rostros de los expertos fue reemplazado por una reticencia, que luego se transformó en admiración. Como profesionales podían reconocer un nivel de habilidad que rozaba lo sobrehumano. Ellos, con todas sus herramientas digitales, no serían capaces de replicar lo que estaban viendo. Se acercaron, ya no para burlarse, sino para observar, para aprender. Martínez, el líder del equipo, observaba las manos de Leo con una expresión de incredulidad y quizás de vergüenza. Tras más de una hora de trabajo ininterrumpido y enfocado, Leo dio la última vuelta al hilo de cobre, cortó el hilo, soldó las puntas con un viejo soldador y aplicó una capa de barniz aislante que él mismo mezcló. La bobina estaba lista. Parecía rústica, artesanal, imperfecta a los ojos de un profano. No tenía el acabado liso de una pieza fabricada por una máquina, pero Leo sabía, y los expertos ahora sospechaban que funcionalmente era perfecta. Era una pieza con alma, nacida de la necesidad y la genialidad. Con el cuidado de un cirujano trasplantando un corazón, Leo instaló la nueva bobina dentro del E-Moid antiguo magneto. Las piezas encajaron con una precisión satisfactoria. Luego, reinstaló el magneto en el motor del Hispano-Suiza, sus movimientos ahora más lentos, deliberados, casi ceremoniales. Reconectó los cables de tela trenzada que había restaurado, siguiendo el camino original del esquema eléctrico. Cada tuerca apretada, cada conexión hecha, era un paso hacia el momento de la verdad. La tensión en el taller alcanzó su punto álgido. Era un silencio tan profundo que se podía oír el polvo asentarse. Toda la calle parecía contener la respiración. Los socios de Adrián estaban mudos. Sus rostros antes burlones ahora eran máscaras de ansiosa expectación. El chofer de Adrián, los vecinos, los expertos. Todos los ojos estaban fijos en el coche, en el motor, en Leo. La apuesta del €1.000.000, la humillación, el orgullo, todo se resumía en aquel instante. Leo retrocedió un paso. Estaba cubierto de grasa, su rostro manchado de hollín y el sudor le corría por la frente. Parecía exhausto, pero sus ojos azules brillaban con una serena luz de logro. No miró a la multitud, no buscó aplausos ni reconocimiento. Miró directamente a Adrián y con un simple asentimiento de cabeza rompió el silencio. «Creo que está lista para hablar de nuevo», dijo, su voz ronca por el cansancio. El chofer de Adrián, por puro reflejo, empezó a moverse hacia la puerta del conductor para arrancar el coche, pero la mano de Leo lo detuvo suavemente. Dijo Leo con una pequeña sonrisa. Creo que el dueño debería ser el primero en oírla después de tanto tiempo». Se acercó a Adrián y con la mano sucia de grasa le tendió la llave original del Hispano-Suiza, una ornamentada pieza de latón. El gesto era más que una invitación. Era una transferencia de responsabilidad, un acto final de restauración.
Adrián fue tomado por sorpresa. No conducía un coche desde hacía más de 20 años. Sus chóferes lo llevaban a todas partes. Conducir era para otras personas, no para él. Miró la pesada llave en la palma de la mano de Leo. Luego miró el rostro del muchacho, el coche que era un fantasma de su pasado y la multitud que esperaba. Este era su momento, no el de Leo. La apuesta se había invertido. Ahora era él quien estaba siendo puesto a prueba. Lentamente, con una mano que temblaba ligeramente, cogió la llave. Con la llave de latón pesando en su mano como si fuera el cetro de un reino olvidado, Adrián caminó hacia el Hispano-Suiza. El peso no era solo del metal, sino de la expectativa del pasado y de un futuro incierto. La multitud, antes un ruidoso gentío, le abrió paso en un silencio reverente. Cada paso que daba sobre el suelo de cemento manchado lo alejaba más del hombre que era esa mañana y lo acercaba a un destino que no podría haber previsto. Era una caminata de penitencia y posibilidad, observada por decenas de ojos que representaban el mundo que él siempre había despreciado. Abrió la pesada puerta del coche, que chirrió como si protestara por la perturbación de su largo sueño. Al deslizarse en el asiento del conductor, el olor a cuero antiguo, madera noble y aceite envejecido lo envolvió, una cápsula del tiempo sensorial. Era un perfume de autenticidad, tan diferente del aroma estéril y fabricado de sus coches modernos. Este coche no olía a dinero, olía a historia, a viajes, a vidas vividas. Por un instante cerró los ojos, inhalando aquel aroma que lo transportaba a una era de elegancia y artesanía que solo conocía por los libros de historia. Su mano, que había firmado contratos de miles de millones de euros sin un temblor, ahora temblaba visiblemente al insertar la ornamentada llave en el salpicadero. El contacto del metal con el metal produjo un clic sólido, un sonido que resonó en el silencio absoluto del taller. Vaciló. El mundo entero parecía haberse detenido. Todas las miradas estaban sobre él, sobre su mano en la llave. El desafío que había lanzado con tanta arrogancia ahora se volvía contra él. El éxito o el fracaso de Leo descansaba en ese instante final sobre su propio acto. Era una responsabilidad que no esperaba y que lo asustaba. Sus ojos se encontraron con los de Leo, que estaba de pie al otro lado del capó. El joven mecánico no parecía triunfante ni ansioso. Solo había una profunda calma en su rostro, una confianza tranquila. Le dio a Adrián un único y casi imperceptible asentimiento de cabeza. No fue un gesto de desafío, sino de aliento, de permiso. En ese breve instante, la barrera entre ellos se derrumbó por completo. Ya no eran el magnate y el mecánico, sino dos hombres conectados por una máquina, compartiendo un momento de pura e intensa expectativa. Era un silencioso relevo de la antorcha. Adrián respiró hondo, el aire pareciendo denso y pesado en sus pulmones, y giró la llave. El primer sonido fue un silencio decepcionante. Por una fracción de segundo no pasó nada. Un suspiro colectivo de desilusión escapó de la multitud. Los expertos de Adrián intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de alivio y te lo dije. El corazón de Adrián se hundió. Aquel breve momento de silencio pareció una eternidad. La confirmación de que los milagros no ocurren, de que el orden cínico del mundo prevalecería. El fracaso parecía haber vencido. Pero entonces un sonido, un clac metálico, seguido de un gemido ronco. El motor de arranque, dormido durante décadas, luchaba contra la inercia, contra el óxido y el tiempo. Era el sonido de un gigante reacio siendo despertado de su tumba. Adrián, instintivamente, giró la llave de nuevo, con más firmeza. El gemido se transformó en una tos, un ahogo profundo venido de las entrañas de la máquina. Una pequeña nube de humo oscuro salió del escape. El gigante luchaba por respirar, por volver a la vida. Le dio una oportunidad más, sujetando la llave con una esperanza desesperada que no sentía desde hacía años. El motor tosió 1, 2 veces, y entonces arrancó. Un estruendo profundo y resonante explotó en el taller, un sonido que hizo vibrar el suelo y sacudió las herramientas en las paredes. No era el zumbido suave de un motor moderno, sino un rugido gutural, una declaración de poder y presencia. El gran motor de 6 cilindros en línea del Hispano-Suiza H6B estaba vivo, escupiendo los fantasmas de su largo sueño. El sonido era magnífico. Se estabilizó en un ralentí fuerte y acompasado, un latido poderoso que llenó cada rincón de la calle. Era un sonido de pistones pesados, moviéndose con una precisión recién descubierta. Un himno a cientos, la ingeniería mecánica en su forma más pura. Era más que ruido, era la voz de la propia historia, resucitada por un joven que se atrevió a escucharla. El coche no solo estaba funcionando, estaba declarando su resurrección, y su voz era un trueno que anunciaba lo imposible.
Un silencio sobrecogedor y absoluto se apoderó de todos. Duró 5 segundos enteros, una eternidad suspendida en el tiempo. Nadie se movía, nadie parpadeaba. La gente miraba el coche, el humo que ahora salía limpio del cinto test, escape, el capó que vibraba con la fuerza de la vida recién encontrada. Estaban paralizados por la magnitud de lo que acababan de presenciar. No era la reparación de un coche, era un acto de creación, un milagro forjado en grasa y genialidad en un taller olvidado de Madrid. El hechizo fue roto por un único par de manos. Una anciana vecina, con lágrimas en los ojos, empezó a aplaudir. Su aplauso solitario fue la mecha. En un instante, la calle entera estalló en un clamor de vítores, silbidos y aplausos. No aplaudían solo al coche, aplaudían a Leo. Celebraban a su chico, al joven silencioso del taller, que se había enfrentado al gigante y había vencido. Era una victoria para el barrio, una prueba de que la grandeza no era exclusiva de los ricos y poderosos. Los expertos de Adrián estaban petrificados. Sus rostros, antes llenos de escarnio, eran ahora lienzos en blanco de puro shock. Martínez, el líder del equipo, miraba fijamente la bobina artesanal que Leo había creado. Luego al joven, mecánico. La humillación profesional era total, pero estaba siendo lentamente reemplazada por algo más profundo, un respeto abrumador. Todo lo que sabía, todo en lo que creía sobre su profesión, había sido reescrito en ese momento por un chico con herramientas del siglo pasado. García y Ramírez, los socios cínicos de Adrián, estaban completamente sin palabras. Sus sonrisas condescendientes se habían derretido, dejando atrás expresiones de asombro con la boca abierta. Miraban de Adrián, sentado, al volante, a Leo, de pie tranquilamente en medio de la caótica celebración, como si la realidad se hubiera distorsionado ante sus ojos. La vergüenza que temían se había transformado en un triunfo que no podían comprender. La ridícula apuesta de Adrián se había convertido en un evento legendario. En el epicentro de todo, dentro de la cabina del coche, Adrián estaba en su propio mundo de silencio. Sentía la vibración del motor pulsando a través del volante de madera, subiendo por sus brazos hasta el pecho. Era la pulsación de la vida, una sensación cruda y poderosa que nunca había experimentado en sus coches modernos y aislados. Era una lección de humildad transmitida a través de la vibración, un recordatorio de que el verdadero poder no es silencioso y controlado, sino ruidoso, imperfecto e innegablemente vivo. Levantó la vista hacia el pequeño espejo retrovisor y vio su propio reflejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño. Las líneas de arrogancia parecían haberse profundizado, pero ahora parecían surcos de tristeza. Los ojos, generalmente fríos y calculadores, estaban desorbitados y vulnerables. No reconoció a ese hombre, un rey destronado por su propia apuesta, un gigante derribado por la simplicidad y la verdad. Aquel reflejo era el de un hombre que había perdido mucho más que una apuesta. Lágrimas calientes e inesperadas brotaron de sus ojos, enturbiando la visión del extraño en el espejo. No eran lágrimas de rabia o de simple tristeza. Eran el resultado de una mezcla compleja y abrumadora de emociones que había mantenido represadas durante años. Estaba el arrepentimiento lacerante por su hijo, Mateo. Estaba la vergüenza profunda por su arrogancia ciega. Y había una admiración asombrosa por lo que acababa de presenciar. Una única lágrima rodó lentamente por su mejilla, trazando un camino limpio en una vida de control emocional. Con un movimiento lento y deliberado, giró la llave en sentido contrario a las agujas del reloj. El rugido del motor cesó abruptamente. El silencio que siguió fue tan impactante y poderoso como el sonido que lo precedió. Era un silencio lleno de significado, por el recuerdo del milagro. El alma del hispano suiza había hablado, y ahora descansaba su resurrección completa. Adrián permaneció sentado un momento, absorbiendo la quietud, sintiendo el peso de la transformación que había ocurrido dentro de él. Salió del coche, sus movimientos eran los de un hombre mucho más viejo, un hombre aturdido. No miró a sus socios ni a su equipo de mecánicos derrotados. Sus ojos, todavía húmedos, encontraron y se fijaron en Leo. Ignorando los aplausos que aún resonaban, comenzó a caminar hacia el joven, cruzando el suelo del taller que ahora parecía un escenario sagrado. La multitud, sintiendo la solemnidad del momento, se silenció de nuevo, abriéndole paso una vez más. Se detuvo a menos de 1 metro de Leo, el magnate multimillonario y el mecánico huérfano, el hombre del traje de cachemira y el muchacho del mono roto, el viejo mundo del poder y la nueva promesa de la genialidad. Se quedaron allí, frente a frente, en el centro de aquel universo transformado. El contraste entre los dos era flagrante, pero la dinámica de poder se había invertido de forma completa e irreversible.
El hombre que ostentaba todo el poder monetario estaba ahora completamente indefenso. La boca de Adrián se abrió. Él, un hombre cuya voz comandaba salas de juntas y derribaba competidores, un maestro de la retórica y la negociación, intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Las palabras, sus herramientas más fiables, lo habían abandonado. Estaba mudo, despojado de su arma más potente por la fuerza abrumadora de aquel momento. Todo lo que podía decir parecía pequeño, inadecuado, insignificante ante lo que había sucedido. La genialidad de Leo no solo había silenciado un motor, sino también un imperio. Solo se quedó allí, mirando. Sus ojos desorbitados recorrían el rostro de Leo, como si intentaran descifrar un enigma profundo. Veía el agotamiento, la suciedad, pero veía principalmente la integridad inquebrantable, la luz de la inteligencia pura. En ese rostro veía la verdad que había pasado toda su vida negando, que el valor de un hombre no reside en su cuenta bancaria, sino en su carácter, en su pasión, en su capacidad de crear en lugar de solo poseer. La vergüenza que sentía era un fuego que purificaba su alma. Una de sus manos, la misma que temblaba en la llave, se levantó lentamente. No fue un gesto para coger la cartera o para hacer una oferta. Fue un gesto vacilante, casi infantil, como si quisiera tocar el hombro de Leo para asegurarse de que era real, de que aquel momento no era un sueño o una pesadilla. La mano se detuvo en el aire, a medio camino, suspendida en el abismo entre sus dos mundos, un símbolo de su incapacidad para salvar la distancia que él mismo había creado. ¿Te está gustando esta historia? El viaje de Adrián y Leo demuestra que la verdadera transformación viene de los lugares más inesperados. Si tú también te has emocionado con este momento, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta increíble historia de redención. Ahora, continuamos con el vídeo. Finalmente la voz de Adrián regresó, pero no era el trueno autoritario de antes. Era un susurro ronco, quebrado, la voz de un hombre despojado de todas sus certezas. ¿Cómo?, preguntó. Solo una palabra, pero que contenía un universo de preguntas. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes ser quien eres? Era la confesión de su total y absoluta incomprensión, la rendición de su lógica a algo que solo podría describir como magia. Leo, con la simplicidad que era su sello, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de grasa, dejando un nuevo rastro oscuro en su piel. Le ofreció a Adrián una pequeña sonrisa, cansada pero genuina. No había una pizca de arrogancia en su respuesta. No hice nada del otro mundo, dijo suavemente. Solo escuché lo que ella tenía que decir. La respuesta era tan poética y tan profunda que golpeó a Adrián con la fuerza de una revelación. Aquella simple frase rompió las últimas defensas de Adrián. Entendió, con una claridad que le quitó el aliento, que Leo no estaba hablando del coche. Estaba hablando de empatía, de conexión, de escuchar. Todas las cosas que él, Adrián, no había hecho con la persona más importante de su vida. No escuchó la pasión de Mateo, no escuchó sus sueños, no escuchó su corazón. Solo juzgó y descartó. Y ahora un extraño le mostraba el poder devastador de simplemente escuchar. El peso de 20 años de culpa y arrepentimiento se derrumbó sobre sus hombros. Al mirar los ojos azules y brillantes de Leo, vio el fantasma de su hijo, Mateo. Pero por primera vez, la imagen no solo traía dolor, trajo una extraña sensación de paz, como si un ciclo de sufrimiento finalmente se estuviera cerrando. El universo, en su misteriosa sabiduría, le había dado una segunda oportunidad, no para traer a su hijo de vuelta, sino para entender por fin la lección que él había intentado enseñarle. Finalmente lo comprendió. La pasión que tanto había despreciado en Mateo, llamándola un hobby para fracasados, no era una debilidad o una distracción de la vida. Era la esencia misma de la vida. Era la fuerza que impulsaba la creación, la belleza, la genialidad. Era el motor del alma. Y él, en su búsqueda ciega de poder y dinero, había dejado que su propio motor muriera hacía mucho tiempo, volviéndose tan frío y silencioso como el hispano Suiza antes de la llegada de Leo. La multitud todavía observaba, pero la energía había cambiado. Ya no era un espectáculo de entretenimiento. Había una solemnidad en el aire, una quietud respetuosa. Ya no estaban presenciando un desafío. Estaban presenciando la transformación de un hombre, un evento íntimo y profundo que se desarrollaba en público. Sintieron instintivamente que estaban presenciando un momento que se contaría como una leyenda en Mismom, en el Las Olis, el barrio por generaciones. Adrián se giró lentamente para encarar a su equipo de especialistas. Su rostro estaba serio. Su voz, cuando habló, era clara y firme, desprovista de cualquier burla o rabia. Era la voz de un hombre nuevo. «Páguenle», dijo. La orden era un decreto. «Páguenle el €1.000.000. Hagan la transferencia ahora mismo». Era el cumplimiento de la promesa.
pero el significado detrás de ella había cambiado por completo. Ya no era un premio de burla, sino un pago de honor. Martínez, el jefe de los mecánicos, solo asintió con los ojos fijos en el suelo. Estaba completamente humillado, pero también iluminado. «Sí, señor Torres», dijo con voz baja, «pero, con todo el respeto, lo que este muchacho ha hecho hoy, no hay dinero en el mundo que lo pague». Fue la admisión final de la derrota y la más alta forma de elogio. Fue el reconocimiento de que la genialidad que presenciaron trascendía el valor monetario, perteneciendo al reino de lo inestimable. Adrián. Entonces se giró hacia sus socios García y Ramírez, que parecían haberse encogido dentro de sus caros trajes. Los miró con ojos que ardían con una nueva intensidad. «¿Han visto?», preguntó con voz baja pero cortante. «¿Han visto cómo es la verdadera genialidad? No viene de una universidad de prestigio y no lleva traje y corbata. Lleva un mono sucio y tiene el coraje de escuchar». Cada palabra era una reprimenda directa a ellos y, más importante, al hombre que él había sido toda su vida. Finalmente se volvió hacia Leo. Su expresión ya no era la de un superior dirigiéndose a un inferior. Era una expresión de profundo respeto, de humildad y quizás incluso de súplica. La apuesta había comenzado como una forma de Adrián de reafirmar su poder, pero había terminado con la completa e irrevocable destrucción de esa dinámica. En aquel taller polvoriento, Adrián Torres, el magnata, el titán de la industria, ya no era el amo del universo. Era solo un hombre, despojado de su arrogancia, humildemente de pie ante una verdad mucho más grande que él. Ante todos, en la quietud que siguió a la tormenta de emociones, Adrián Torres hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Hizo una reverencia, no físicamente, pero su alma se postró. Con una voz clara, despojada de cualquier rastro de su antiguo poder, pidió disculpas. «Leo, te pido perdón», dijo, y cada palabra llevaba el peso de una vida de arrepentimiento. «Perdón por mi arrogancia, por mi falta de respeto, por mi ceguera. No te desafié, te insulté. Hoy me has dado una lección que va mucho más allá de los coches y los motores. Me has recordado un valor que había olvidado hace mucho tiempo». Leo, con su gracia innata, simplemente asintió. No se deleitó con la humildad del magnate ni lo hizo sentir peor. Había en sus ojos una sabiduría que trascendía su edad. «No necesita disculparse, señor. Solo hice mi trabajo, como mi maestro me enseñó», respondió suavemente. Cuando el tema del dinero volvió a surgir y los empleados de Adrián se preparaban para hacer la transferencia, Leo levantó la mano. «No puedo aceptar el dinero», dijo con firmeza. «Mi maestro también me enseñó que un regalo que viene del corazón no puede pagarse con lo que se tiene en el bolsillo. La lección de hoy ha sido para los dos». Adrián por primera vez no intentó imponer su voluntad con autoridad. En cambio, insistió con una vulnerabilidad recién descubierta. «Por favor, entiéndelo», dijo, su voz casi suplicante. «Este dinero ya no es un premio. No es una forma de pagarte o de librarme de mi vergüenza. Ha cambiado de significado. Ahora es una herramienta, una semilla. Y creo que en tus manos y con mi ayuda podemos plantar un bosque con él. No te estoy ofreciendo el dinero. Te estoy ofreciendo un propósito para él. Un propósito que acabo de descubrir». Su visión nacida de aquel momento de catarsis comenzó a desplegarse. «No quiero que te hagas rico y abandones este lugar», continuó Adrián, sus ojos brillando con una nueva y fervorosa energía. «Quiero lo contrario. Quiero que eches raíces aún más profundas aquí. Quiero invertir en este lugar, en este taller, transformarlo en un faro, un lugar que no solo repare coches, sino que también repare vidas, un lugar que pueda multiplicar tu don, tu genialidad y sobre todo tu carácter para otros jóvenes que, como tú, solo necesitan una oportunidad». Fue entonces cuando la presa emocional de Adrián se rompió por completo. Con la voz quebrada y lágrimas corriendo, libremente por su rostro, confesó su secreto más oscuro y doloroso. «Tuve un hijo, Leo. Se llamaba Mateo», dijo, las palabras rasgando su garganta. «Era como tú. Tenía las mismas manos sucias, la misma luz en los ojos cuando miraba un motor. Y yo lo llamé fracasado. Dije que su pasión era una basura. Se fue de casa ese día y nunca más volvió». El peso de la confesión flotó en el aire, un testimonio de un dolor inimaginable. Sobre la base de su dolor, construyó un puente hacia el futuro. «Quiero construir algo que a él le habría encantado», propuso Adrián, su voz ganando fuerza en medio del dolor. «Quiero honrar su memoria y la de tu maestro. Propongo que usemos este dinero y mucho más para crear la Fundación Torres Morales, una escuela de formación profesional, aquí mismo, en este lugar, para enseñar a jóvenes sin oportunidades no solo la mecánica, sino la filosofía que hay detrás, la pasión, la dignidad,
el arte de escuchar. Tú serías el maestro. Tú les enseñarías lo que es. Me enseñaste a mí hoy. Leo se quedó sin palabras, completamente abrumado por la confesión y la grandiosa propuesta. Miró los ojos rojos e hinchados del magnate y no vio a un hombre de negocios calculador. Vio a un padre de luto, a un hombre roto tratando desesperadamente de juntar sus pedazos y construir algo hermoso a partir de ellos. Vio una sinceridad tan cruda y tan poderosa que era imposible dudar. En ese momento entendió que su destino y el de Adrián estaban ahora entrelazados. Con un solemne asentimiento aceptó. La asociación estaba sellada. La transformación comenzó casi de inmediato, pero Adrián no se comportó como el financiador distante que siempre había sido. No delegó la tarea a arquitectos y contratistas. Estaba allí, todos los días, con las mangas del traje arremangadas, hablando con los trabajadores, opinando sobre los diseños, aprendiendo sobre los materiales. Cambió las salas de juntas climatizadas por el polvo de la construcción. Se estaba ensuciando, literal y figuradamente, y con cada ladrillo colocado, sentía que se estaba reconstruyendo a sí mismo, encontrando un nuevo propósito en cada detalle de aquel proyecto de redención. Meses después, la Fundación Torres Morales fue inaugurada. Donde antes había un taller viejo y oscuro, ahora se erguía un edificio moderno y acogedor, con equipos de última generación y aulas iluminadas. Sin embargo, el corazón del antiguo lugar fue preservado. El letrero de madera original, Taller Mecánico Morales, fue restaurado y colgado con honor en la pared del vestíbulo principal, un recordatorio constante de las humildes raíces de donde todo aquello floreció. Era un santuario para el pasado y un faro para el futuro. Leo ya no era solo un mecánico que luchaba por sobrevivir. Se convirtió en el instructor jefe, un mentor reverenciado por decenas de jóvenes de barrios desfavorecidos. Les enseñaba la diferencia entre un cigüeñal y un árbol de levas. Pero más importante, les enseñaba sobre integridad, sobre el orgullo del trabajo bien hecho y sobre el respeto por el alma de las máquinas. Se convirtió para ellos en lo que el señor Morales había sido para él, completando el ciclo de mentoría y esperanza. El cambio de Adrián fue el más profundo de todos. Vendió una parte significativa de su imperio inmobiliario, canalizando su fortuna hacia la fundación y otros proyectos filantrópicos. Encontró una nueva familia en aquellos jóvenes y en Leo, a quien llegó a ver como un hijo. Descubrió que la alegría de escuchar un motor afinado por uno de sus alumnos era infinitamente más satisfactoria que el sonido de la campana de cierre de la bolsa. Ya no estaba construyendo edificios, estaba construyendo futuros. 5 años después, en el patio de la fundación, una fiesta celebraba su 5º aniversario. El lugar estaba lleno de jóvenes graduados, sus orgullosas familias y empleadores satisfechos. La prueba del éxito del proyecto se detuvo frente a la puerta. Un moderno coche ejecutivo, del que descendió un joven empresario de traje. Era uno de los primeros alumnos de Leo, ahora dueño de una exitosa red de talleres. Vino a agradecer a sus mentores, la prueba viviente del ciclo de oportunidad y éxito que habían creado. Desde un rincón, Adrián y Leo observaban la escena. Adrián, ahora con el pelo completamente blanco, tenía un aire de serenidad y satisfacción que el dinero nunca le había dado. Puso un brazo sobre los hombros de Leo, que se había convertido en un líder seguro y respetado. No necesitaban palabras. La sonrisa compartida lo decía todo. Adrián no encontró la redención borrando su doloroso pasado, sino usándolo como cimiento para construir un legado de esperanza y transformación para incontables personas más. Aquel día, en una calle olvidada de Madrid, Adrián Torres aprendió la lección más valiosa de su vida. Aprendió que la verdadera genialidad no viste de traje y corbata, sino que lleva un mono sucio de grasa. Aprendió que la sabiduría a menudo susurra desde los talleres más humildes, no desde las oficinas más altas. Descubrió que el dinero puede reparar coches, comprar imperios y construir rascacielos, pero que solo la empatía, el perdón y un propósito mayor pueden reparar un alma rota. El verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene en el bolsillo, sino en la fuerza de su carácter y en la luz de su inteligencia. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que haya cambiado por completo la vida de alguien? O tal vez tú mismo has sido el autor de ese acto. Deja un like si crees que la empatía es la herramienta más poderosa para arreglar el mundo. La historia de Adrián y Leo nos muestra que nunca es tarde para encontrar la redención y que las segundas oportunidades pueden nacer del dolor más profundo. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras que reconfortan el corazón. Y comenta El motor del alma si tú también crees que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos.